La nómina es uno de los módulos más extensos en cuanto al proceso de configuración y liquidación de un sistema ERP que se tiene, en este caso MyProcess, por lo que a través de una serie de videotutoriales y en su respectivo orden de ejecución, se socializará el proceso como tal, en cada una de sus etapas, tanto en lo que corresponde a configuraciones del sistema, como lo que corresponde al ejercicio de liquidación de las planillas según su tipo, causación contable y transmisión a la DIAN. De acuerdo con lo anterior, este proceso se divide en dos fases de trabajo. Una es de las actividades de configuración y otra es de actividades de ejecución. En esta lista de chequeo, así en un archivo básico de Excel, podemos identificar una primera actividad que corresponde a identificar si en el plan de cuentas se debe crear o configurar las cuentas que corresponden a cuentas por pagar para provisiones y cuentas de gasto. Esto porque a cada concepto de nómina se deben asociar las diferentes cuentas. También crear los diferentes centros de costos en el caso de que aplique. Crear el tipo de documento contable CN o comprobante de nómina, NE, nómina electrónica y NAJ, nómina de ajuste. Crear las entidades de seguridad social y parafiscales como terceros. Crear los cargos de la compañía. Crear el tipo o los tipos de nómina, quincenal, mensual y las diferentes que pudiera tener una misma compañía. Conceptos de liquidación de la nómina, crear los empleados como terceros de la compañía y adicionar los datos del contrato. Asociar la ARL a la compañía de forma general, asociar el tipo de documento de nómina. Por último, habilitar la nómina electrónica. Estos serían las actividades de la primera etapa, que es la configuración. Luego viene la etapa de la ejecución, cuya primera actividad sería crear un periodo de inicio según corresponda, capturar las diferentes novedades de liquidación del periodo a liquidar, liquidar las planillas según su tipo, generar comprobantes de nómina, cerrar el periodo, transmitir la nómina electrónica, generar informes de liquidación, certificados de ingresos y retenciones y por último certificados laborales. Estos como tal son los dos grandes grupos que corresponden al proceso de la nómina, en este caso en el sistema ERP MyProcess. Ahora, con lo que corresponde a la configuración, las primeras 5 actividades se realizan desde el módulo de contabilidad y desde el módulo de administración empresa, para el caso de los cargos. Entonces, vamos a tener que tener permisos en contabilidad y tener el módulo activo de contabilidad, para la redundancia. Iniciando entonces por el plan de cuentas, que esta actividad no la vamos a abordar a profundidad, puesto que hace parte del primer proceso de implementación de la herramienta en general y se explica en otro video en el caso de que se requiera verificar cómo crear o configurar una cuenta contable. Lo mismo los centros de costos, para el caso de las empresas que apliquen, ya que no todos aplicarán en centros de costos. Crear tipos de documentos contables también está en otro video aparte, en el caso que se requiera. Y crear entidades de seguridad social y parafiscales se crean como terceros proveedores de la compañía. Para crearlo como tercero, desde MyProcess ubica el módulo de contabilidad terceros, aplica el botón agregar nuevo tercero o de pronto consultar si es que es el caso que ya esté creado, se busca por el nick o el nombre para el caso para crearlo nuevo. Lo primero entonces marco que es un proveedor, siempre se requiere que esté activa la marca de proveedor. Luego indicamos en datos básicos el número de NIF, luego la razón social, representante legal en el caso de que se tenga, por lo menos la razón social, la ciudad, dirección y en el caso de que se requiera el correo de facturación y se indica la actividad económica para temas ya de información exógena. Aplicamos en guardar y esta sería la forma de crear como tal el tercero, entidades de seguridad social y parafiscales, que es básicamente crear un tercero proveedor común y corriente en la compañía. Una vez ya está creado, por ejemplo, el caso de Sanitas, aquí ya está el número de identificación, la razón social, la ciudad, la dirección, que es como lo básico,
El siguiente paso es actualizarlo directamente en el programa de nómina entidades de seguridad social e indicar a su vez si se trata de una entidad de salud, de pensión, de cesantías, entre otros que puede aplicar. Para eso, en buscar programa, vamos a escribir administradoras de salud, nómina, y vamos a tener unos ejemplos. Por ejemplo, esta compañía de pruebas está configurada, ARL Seguros Colpatria, Administradora Colombiana de Pensiones. Lo que vamos a hacer es agregar o en dado caso, ya que algunas de estas compañías las trae el sistema por defecto, lo que vamos a hacer es actualizar el número que corresponde a la identificación como tal del tercero. Entonces, una vez estamos en las administradoras de seguridad social, vamos a ubicarla por el nombre, Sanitas. En el caso de que no esté creada la tabla, se crea, así como crear el tercero. Aquí lo que estamos haciendo es organizar las administradoras de seguridad social que se van a asociar a nóminas. Por ejemplo, Sanitas, voy a estar creada, voy a aplicar en el botón de editar y en nombre voy a llamar a Sanitas y confirmo que corresponda al número NIF con el cual está creado como tercero, ya que de lo contrario, cuando se genere el comprobante contable, va a llegar al NIF que se encuentra asociado en esta tabla. Entonces, para Sanitas EPS 005, verificar que esté con el NIF que corresponde. Luego aplicar en aceptar para ir actualizando cada una de las entidades. ¿Por qué se requiere hacer este proceso de configuración de administradoras de seguridad social? Porque como la compañía es nueva, no tiene terceros creados en su maestro de terceros. Es decir, el sistema no tiene cómo identificar cuál es el NIF que corresponde a estas entidades administradoras de seguridad social. Por lo que primero se deben crear allá en contabilidad maestro de terceros con su respectivo NIF y luego venir y confirmar en esta tabla cuál es el NIF que corresponde a la entidad. Si ese proceso no se hace en el momento de generar los registros contables, el sistema va a buscar el número de NIF que se encuentre ubicado en este campo. Verificamos entonces nuestra lista de chequeo y el siguiente punto que corresponde a la nómina como tal es crear los cargos. Para este ejercicio vamos a ir entonces en buscar programa y vamos a escribir la palabra cargos. El sistema nos traerá la opción de cargos administración empresa y aquí es necesario, por ejemplo, para el caso de esta entidad, agregar las áreas, por ejemplo, administración, bodega, comercial, aquí puede estar contabilidad, las diferentes áreas de la empresa. Dentro de cada área, aplicamos sobre esa carpeta y en la derecha vamos a tener cada uno de los cargos que corresponden a esa área como tal para la nómina. Entonces, por ejemplo, aprendiz, asistente de contabilidad administrativa. Para ir agregando, aplicamos en agregar cargo, indicamos un código del cargo, por ejemplo 01 cuando es el primero, el nombre, por ejemplo, gerente. Si requiere alguna descripción, si de pronto es jefe, indicamos de quién es jefe, por ejemplo, pero ya con estos datos, código y nombre, ya es posible agregar como tal el cargo a la estructura de la organización. Y avanzaríamos al siguiente punto, que se trata ya como tal de verificar los tipos de nómina que requiere la compañía. Listo, una vez ya están creadas las entidades de seguridad social, los cargos, el siguiente punto corresponde a los tipos de nómina. En los tipos de nómina, lo primero que vamos a identificar es si es quincenal o mensual, que son los tipos de nómina con los que trabaja MyProcess actualmente. Por lo que si se trata de una nómina diferente a ese tipo de periodos de liquidación, es importante socializarlo con el asesor de MyProcess para que le brinde información al respecto de si el sistema cuenta o no con este tipo de nómina. En este ejercicio de establecer el tipo de nómina, vamos a ir a la parte superior en donde dice atajos y nos vamos a trasladar hacia la versión 1. Aplicamos el botón que dice versión 1 o versión web anterior, ya que la nómina aún no ha sido trasladada por completo a la nueva versión de MyProcess. Esto sucederá próximamente. Sin embargo, el proceso no va a cambiar, de pronto solo en lo visual
y en que esté en la versión actual, ya que la nómina va a tener los mismos componentes a como están en esta versión de MyProcess anterior. Importante también aclarar que como es una versión anterior de MyProcess, es decir, no es la URL m.myprocess.co, sino en vez de esa está MyProcess sin la m.co, esta versión también requiere tener permisos de usuario. Los permisos de usuario que tiene esta versión es necesario que los socialice con el asesor que lo está acompañando en el proceso de implementación de la nómina, porque estos permisos se otorgan en versiones anteriores y puede ser que únicamente indicando que el usuario es administrador les sea más fácil avanzar en el proceso de configuración de la nómina. Entonces, para resumir, MyProcess opera actualmente desde m.myprocess.co, pero la nómina se encuentra en una versión anterior que es myprocess.co. Ubicamos el módulo de nómina y que requerimos unos permisos directamente en esas versiones para que el usuario pueda ingresar a operar, bien sea a crear terceros, a crear la nómina directamente desde esta versión. De pronto, así de manera informativa, esta versión comparte los mismos permisos de la versión de escritorio o la versión que se descarga en el equipo. Son los mismos permisos entre esta versión y la versión para nómina actual. Eso es a manera de informativa. Una vez se tengan los permisos, es necesario que proceda con la configuración de la nómina, para el caso aplicando sobre la opción nómina. Y lo primero es tipos de nómina.